Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, buenos días Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora a las 11:05 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Y esta mañana tenemos mucho de qué hablar, aunque creo que el programa va a ser más corto, porque estamos en posición de seguir investigando y para eso necesitamos tiempo y en este momento estamos en un buen tiempo para poder recuperar esas investigaciones que no parecen tener importancia en otros lugares, pero nosotros queremos profundizar en ellas. Y yo creo que nos va a tomar mucho tiempo hablar del ambiente. De hecho, quiero que me digan si en efecto se escucha súper bien, porque hoy tuve que hacer unos ajustes y como saben, los martes estoy sola y quiero que me digan si está bien, se escucha bien. Por ahí está todo el mundo como siempre. Recordemos que hoy es 1 de junio del 2023, que empieza el verano, pero lo más importante también es que empiezan todos los preparativos para esa temporada de huracanes que no necesariamente es fácil en el país atenderla, sobre todo con los cambios climáticos. Y qué interesante que hablemos del 1 de junio y vayamos a hablar también y a dar las últimas informaciones que incluso el compañero Pedro Cardona Roy ayer nos puso en contexto mucha de la información que nosotros hemos sacado, da sus opiniones sobre lo que él entiende que está pasando entre OCPE y las agencias que deberían atender el asunto de la protección de los recursos naturales, bienes de dominio público, etcétera. Y es lo que está pasando en Sol y Playa. Yo creo que es importante, tengo que también hacer una aclaración que yo creo que es necesaria hacer en términos de ese informe que OCPE le remitió al Departamento de Recursos Naturales, que trata sobre el permiso de demolición de Sol y Playa, y profundizar un poco en cómo se da ese intercambio de información, que es lo que debe hacer Recursos Naturales, y ese caso ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Vamos a hablar mucho sobre eso. Vamos a hablar de COVID, porque parecería que estamos otra vez de vuelta a un momento difícil. Y lo más difícil que es que no tengamos un secretario del Departamento de Salud que pueda ser transparente con el país, porque está pendiente a otros asuntos. Sobre todo a la investigación importante que hay allí en el Departamento de Salud desde la Oficina del Inspector Federal de Salud, que yo creo que lo pone y lo coloca en una situación bastante vulnerable para darle cara a los periodistas que tenemos preguntas, no a los periodistas o a los protagonistas del escenario de entretenimiento que no hacen preguntas, a los periodistas que sí queremos preguntar. Y esos están, yo creo que bastante definidos, entre ellos todos los que estamos en el periodismo independiente. Los voy a saludar a ustedes. Elías González llegó primero. Saludos, Elías. Qué bueno que estás por ahí. Magui García, por ahí está Gabriel Quiñones. José Che dice bonita tarde desde Mayagüez. Luz Díaz, mi amiga Luz Díaz, Tata Díaz desde Country, pero ahora está en Winter Garden, Florida.
Por ahí está Gabriel, José Che, está Mildred Lozada, Carolina Miranda, Ivonne Padua siempre, Marisol López siempre está por ahí, Olga Inés Camacho, hace días que no te veía, Olga Inés, pero Vega, desde Humboldt Park, Chicago, qué bueno que estás por ahí, siempre contigo y con Bonita Radio. María Ortiz, Lilian de Jesús, María Adorno, Egui Aguiar. Egui, ¿en qué avión estás montado hoy? ¿En qué lugar del mundo estás? Ramón Pérez, Noel Rodríguez, Florence, Elda Méndez, JJ González, Ariel Torres, Ed Méndez, también está por ahí Tito Mode. Hace días que no te veía tampoco, Tito, Frances Aponte, posiblemente están, pero yo estoy, usted sabe. Hola, mi querida Carmen Enid, María Judith Colón, saludos María Judith y disfrutando de tu inmensa inteligencia, no me digas eso. Yo solamente hago mi asignación, importante, gracias por eso. Rita Llanes, Polo Quiles, Wilhijo Malara, Yani Moreno, Eduardo Malavé, Nicolás Marrero, por poco te digo Nicolás Maduro, saludos Nicolás. Llegó para quedarse Edgar García, y es así, llegamos para quedarnos, hoy tenemos una importante reunión con mi querida amiga y súper trabajadora, porque ustedes se creen que no hay anuncios, no es que ella no trabaje, ella se mata y está ahí haciéndolo. Marnie Ferrer, gracias siempre por estar, y vamos a insistir en esta conversación que tuvimos bien temprano en la mañana, decíamos ahora no nos quitamos, nosotros vamos a seguir. Rafael Cordero, Magni Cabán, Mayra Ortiz, está por ahí Joel García, Marilyn Colón, Lucy Pérez, Lourdes Ramos, está todo el mundo. Mirna Luz Bonano, los Bonanos de Fajardo que no nos fallan últimamente. Mirna Serrano, llegó country es country y los demás estaban abajo. Hoy me escribió una internauta de Bonita Radio para pedirme las señas de cómo podía cooperar con nuestro proyecto. Y me dice, yo era de country y mi esposo también. Y yo le contesto, la gente de country nunca dejamos de ser de country. Siempre estamos ahí. El tercer tema que voy a traer, y yo creo que realmente, yo no sé cómo más nosotros podemos entender que haya un recién electo alcalde, en este caso del municipio de Adjuntas, que sea señalado por la Oficina de Ética como que tiene una querella y la están investigando, y obviamente emitieron la querella porque contrató a personas familiares de un empleado del municipio. Y yo quiero empezar por ahí, porque nosotros hablamos de la corrupción y hemos traído el contexto histórico donde estamos hoy versus la corrupción que ha habido en el pasado, que también es bien importante establecer que aquí ha habido un periodo muy fuerte de una estructura de corrupción muy definida a partir de que el Partido Nuevo Progresista se dio cuenta o creó un esquema para pedirle dinero a los contratistas y de esa manera hacerse el pote lleno para cada elección cada 4 años. Definitivamente eso está ahí y hemos traído los contextos. Pero una persona que llega nuevo. El alcalde de Adjuntas ganó por primera vez en el 2020. Empezó su esfuerzo en el 2021. Y el alcalde de Adjuntas está haciendo Adjuntas, y tengo que decir del Partido Popular Democrático, está siendo ahora mismo investigado por la Oficina de Ética. Se emitió una querella para empezar el curso de trabajo de esa información que le llegó, precisamente porque contrató a una persona cuyo, y esta es la resolución, efectuados los trámites procesales. Déjenme decirle que realmente no es la querella, es la resolución. O sea que esto es final y firme en el caso del alcalde de Adjuntas. Y ahí vamos al nombre de Josirán Soto Rivera. ¿Qué es lo que pasa? Que los alcaldes no entienden que las personas que llegan a el foro público, en este caso la alcaldía de Adjuntas, no entienden que antes de usted llegar allí debería tener bien claro qué es lo que puede y lo que no puede hacer. La oficial examinadora, en este caso, establece
que Irán Soto Rivera incurrió en 4 violaciones a la ley de ética gubernamental que tiene que ver con la contratación de un tercero, que las personas que lo que dirigen ese esfuerzo y esa corporación, en el caso que fuera una corporación, son familiares de un empleado que está allí. Y lo está multando en $16,000 porque eso fue lo que en efecto se pagó para contratar a una persona que evidentemente no podía ser contratada por el municipio, pero a pesar de todo, lo contrataron. Usted puede alegar que no sabía que soy ilegal. A mí me preocupa mucho esas alegaciones, porque yo creo que lo menos que debe pasar en un partido político, precisamente cuando estamos hablando de el esfuerzo público, cuando hay funcionarios electos que van a ir específicamente a una elección, debería mínimamente saber y darle la clasecita de qué es lo que estamos hablando cuando usted llega allí. ¿Hay o no hay posibilidad de que ese funcionario electo no lo sepa de antes? Perfecto, pero ¿y el partido? El partido no se responsabiliza porque esa persona mínimamente sepa lo que es la ley de ética. Y yo no estoy diciendo cuáles fueron las defensas del alcalde, porque no creo. Para que ustedes tengan una idea, no creo que haya sido que no sabía, porque eso no es defensa. Lo sabemos en en muchos otros casos. No es defensa el hecho de que el desconocimiento de la ley. Otorgó contratos a la corporación de un pariente del director de Obras Públicas. Que en adjunta no había otra persona que pudiera hacer ese trabajo. Ojo, que no había otra persona en los municipios aledaños. Es posible que también digan, como los he escuchado, bueno, lo que pasa es que, tú sabes, la gente de Ponce hay que darle trabajo. Recuerdo una vez un alcalde de esa franja del centro de la isla que me dijo, bueno, pero es que yo no podía contratar a más nadie como alcalde. De hecho, Adjuntas tuvo un problema bien serio de corrupción precisamente, y que llegó a los tribunales federales, al Tribunal Federal en Puerto Rico, relacionado con corrupción pública, hace más o menos 20 años. Entonces, ¿cómo es posible que todavía los alcaldes caigan en esto? Ahí está la nota del alcalde de Adjunta. $16,000 tiene que pagar, tiene que ponerse de acuerdo con Ética Gubernamental cómo lo va a pagar. Ética parece que está desempolvando casos. Interesante, muchos desempolvos claro, son más alcaldes del Partido Popular. Muchos están desempolvando desde el punto de vista de los alcaldes del Partido Rojo. Pero bueno, yo siempre quiero comentar ese tipo de notas porque realmente no puedo creer que todavía hayan alcaldes, y recuerden que en estos últimos 4 años nosotros estamos viendo, sobre todo en los últimos 4 años, alcaldes de nuevo cuño que fueron detenidos y acusados por gran jurado federales. Ahí está el alcalde de Aguabuena, ahí está el alcalde de Humacao por parte del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está ahí la responsabilidad del propio partido de lo que está ocurriendo en esas líderes de corrupción? Que siempre, yo creo que no hay campaña de las últimas 4 elecciones, 5 elecciones, que no haya sido el tema de la corrupción un tema importante. Porque después de 1996, lo que hemos visto es cuesta abajo como Gardel en términos de las contrataciones y de la corrupción pública entre uno y otro partido, pero siempre digo que definitivamente aquel dicho de el fiscal federal Guillermo Gil Bonar quedó marcado para la historia, y son muchos más del Partido Nuevo Progresista. Exacto, y allá no escucha nada del alta del coso el codo. Están hablando del COVID. Vamos al COVID ahora. ¿Quién sigue doble? El sonido sigue doble. Edgar García. Ok, desde la ciudad del Torito en Calle, y Raúl Torres es obvio, y todo el mundo está haciéndose una lavadora. Me dicen que está doble. Déjenme saber, porque realmente aquí tuve que hacer un cambio. Se supone que se escuche bien, pero bueno.
Vamos al COVID. Gente, la corrupción es la real pandemia, dice Mildred Lozada. Se deben subir las multas por casos de corrupción y también darle no menos de 10 años sin derecho a pensiones. Por lo que es imposible. Es imposible y en eso debo... está mejor. Realmente, yo no sé ni qué decirles, pero escucho bien, dice Gretza. Gracias, Gretza, por darnos esa línea de que se escucha bien. Si les voy a pedir que entonces debe ser que está quizás pasando algo con eco. Ok, el eco no tengo manera porque estoy sola en el estudio y no tengo manera de manejarlo, pero gracias. Creo que fue mis 2 centavos que contestó. Gracias a todos los que están por ahí. Yo oigo bien. Pues entonces tiene que ser que algunos de ustedes tienen problemas y puede ser que estén escuchando. Si están en una laptop, busquen eso. Si están en una laptop, puede ser que tengan 2 micrófonos activados, pero bueno, vamos a seguir por acá. El COVID. Miren, en el mes de mayo nada más hubo 57 personas muertas en Puerto Rico. 57 personas, en su mayoría 60 años o más, que tienen serios problemas con la vacunación. Es decir, que no tienen todas las vacunas completas, etcétera, etcétera. Yo creo que desde el día 1 en Puerto Rico y en el mundo entero se habló de quiénes eran las personas más vulnerables al asunto del COVID. Exacto, deben tener un speaker abierto. Gracias. Gracias un montón a Elda, a María Cruz, que me ayudan en el asunto de mantener la tecnología, pero sobre todo las técnicas al día. Desde el día 1 se dijo que el gran problema eran las personas con comorbilidades, enfermedades antes de llegar el COVID, diabetes, enfermedades del corazón, cardiopulmonares, cardiovasculares, pulmonares, etc. Y obviamente las personas de 60 años o más, pero sobre todo en Puerto Rico, un sector de la población que puede estar sobre los 75, 80 años, que también tiene, además de enfermedades relacionadas con la vejez, que están en condiciones no necesariamente óptimas para atender un virus de esta naturaleza. Yo no voy a entrar en que si es la vacuna. Ustedes saben que desde el día 1, a mí el asunto de la conspiración con relación a las vacunas me parece una teoría más de un esfuerzo que se hace desde muchas áreas por procurar que no nos informemos de una manera correcta, sobre todo educarnos con relación a la ciencia. Pero eso estaba ahí. Y en este momento, después que se abrió, yo creo que antes en Puerto Rico, antes de que el presidente Biden en Estados Unidos dijera, esto ya no es una pandemia, o ya no es una crisis, sabemos todas las razones por las cuales eso se pudo haber hecho. Yo creo que en Puerto Rico ya se había flexibilizado bastante. Pero lo más importante es que no había un discurso del Departamento de Salud que fuera tan coherente como lo fue antes, para que ahora los doctores y los investigadores en Puerto Rico presenten este mapa, porque los 78 municipios tienen y han tenido desde marzo, finales de marzo a mayo, un alza en los positivos al COVID, y están en su mayoría, sobre todo las muertes relacionadas con personas 60 años o más que no se vacunaron. Eso es un dato. Eso es un dato. Ahí no hay manera de decir lo contrario. Yo quiero traer la información de cuáles son los municipios, porque bueno, si tenemos que estar pendientes, pues tenemos que estar pendientes. No hay de otra. Los municipios que están en este momento en riesgo, o por lo menos las personas, porque no son los municipios, las personas que están en riesgo de obviamente tener un contacto mayor, porque hay lo que llaman los investigadores una positividad comunitaria. ¿Cuáles son esos municipios? San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Carolina, Arecibo y Guaynabo. Según el portal del Departamento de Salud, esos son. Lo único que ha dicho,
Fíjense el nivel de positividad. Cuando en el mes de abril fueron 274 positivos, en el mes de mayo que cerró ayer, 807 positivos. Si ustedes antes escuchaban al secretario hablar y estar todo el tiempo pendiente, hacer campaña, sobre todo, haciendo campaña que bastante caro le costaron al erario, a la chequera del pueblo de Puerto Rico. Dice Rafael Cordero Tolentino que eso es para apagar los fogones prendidos, primera bolita de uno. No, Rafael, yo difiero totalmente de ti. Yo creo que tenemos que ser responsables y tenemos que traerlo. Puede ser una bolita de humo de algunos, pero tú y yo sabemos que nosotros no nos dejamos llevar por bolitas de humo. Nosotros traemos la información tal y como es. Y vamos a ir ya mismo a la de Sol y Playa, que está bien interesante cómo se va desarrollando el caso hacia el tribunal de Aguadilla. En aquel momento hubo un montón de campañas. Todavía el dinero entra con relación al COVID. Hay obviamente mucho menos. Pero en aquel momento se gastaron lo que tenían y más. En muchas cosas que no necesariamente estaban relacionadas con darle servicios al país. Uno de los esfuerzos que está investigando el inspector federal en el Departamento de Salud. ¿Cuándo estamos escuchando al secretario del Departamento de Salud hablar sobre lo que está pasando en cuanto al COVID? Nunca. Y yo quiero traer algo que es lo que me está preocupando, y le tiró un chorrito, como dicen en Castilla la Vieja, pero sobre todo en country, decía mi padre, Roberto Elibio Acevedo, que le tiró un chorrito a un comunicado de prensa, pero bueno, que como ustedes saben, a Bonita Radio no llegan, porque los comunicados a Bonita no llegan, no le contestan las llamadas a uno, van realmente a decirle algo. ¿Por qué yo les digo que es un chorrito? Porque tiró un chorrito el secretario en una publicación en uno de esos medios tradicionales, diciendo que la gente tiene que estar pendiente de la vacuna. Eso nada más, secretario, pero si usted salía por cualquier cosa. ¿Y dónde está el Media Tour? El Media Tour no se puede dar en este momento porque este secretario del Departamento de Salud tiene un problema. Y es que la investigación del CPI puso en contexto todas aquellas informaciones que habían salido de alguna manera en otros esfuerzos de periodismo, identificando que en el Departamento de Salud se estaban botando los chavos del COVID. En una sola área, lo que sacó el CPI es solamente de tecnología. Y si el secretario de Salud va a un media tour intenso que incluya a los medios independientes, que eso no va a pasar porque ustedes saben que estamos vedados en el Departamento de Salud, pues definitivamente tiene que haber alguien se va a zafar con una pregunta. Oiga, secretario, y esas investigaciones que usted tiene pendientes. Entonces tenemos que los niveles de investigación de corrupción que pueden haber en el gobierno de Puerto Rico hoy impiden, fíjense que no estamos hablando de que aquí ha habido acusaciones, de que aquí ha habido gran jurado, puede ser que haya uno pendiente, pero todavía no lo sabemos, impiden que Puerto Rico reciba los servicios que necesita, sobre todo en el área de salud pública. Porque tenemos un secretario que diría Brenda Reyes Tomasini que es un lame dog. Claro, él no es un funcionario electo, es solamente un secretario de gabinete constitucional. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Por qué el secretario no puede salir? Porque teme que las preguntas sean desde el buen periodismo, precisamente, a lo que no ha contestado ante los periodistas para contestarle al país lo que pasa en el Departamento de Salud, que es que tienen una compañía que sabe muy poco, que casi tiene un closet de oficina y subcontrata a un montón de gente y se han gastado sobre 144 millones de dólares en fondos del COVID para disque atender un problema o un asunto de servicios para la ciudadanía manejando la tecnología y no han resuelto nada. Así que la corrupción, gente, siempre es un problema, aun cuando usted no tenga un acusado,
una persona ya con una acusación esperando el procedimiento judicial, aunque usted no tenga una clara idea de lo que está haciendo ese gran jurado o lo que están haciendo los agentes que están investigando. Siempre es un problema, limita la capacidad, en este caso, de un secretario de salud que era bien vocal, que lo menos que pasaba era que salía en las actividades del Partido Nuevo Progresista, y yo creo que esta imagen es parte de eso, del Partido Nuevo Progresista, y utiliza las campañas y la capacidad de dinero que tenía el Departamento de Salud, sobre todo en medio del COVID, para hacer su campaña con este tipo de esfuerzo, con una mirada totalmente exclusiva de esa persona versus el secretario que debía hablar desde la institucionalidad. Dígame que esa imagen no propone precisamente a la persona versus la institución del Departamento de Salud. Y ni les cuento de los billboards que hay del secretario en imágenes que tienen todos los colores, azul, rojo, verde, o sea, amarillo, el color de los partidos políticos. Y yo quería hablar del COVID, pero sobre todo establecerles también esa línea de análisis que me parece importante para seguir viendo cómo es que el país puede tener, y el gobierno no puede tener en el caso del gobierno, pero el país puede tener las reminiscencias de lo que son esas actividades ilegales, o por lo menos que están siendo investigadas en el Departamento de Salud y que impactan lo que debe ser un mensaje y una presencia directa de la persona que dirige el esfuerzo de salud pública desde una agencia constitucional como lo es el Departamento de Salud. Bueno, ustedes comenzaron por Guaynabo calladitas el primer mes. No sé de lo que están hablando. Esa foto de Carlos Mellado es la versión del Photoshop. Interesante, hasta el pelito, ¿verdad? Los Mabel Cabezas de la vida siguen haciendo fiesta en el Departamento de Salud. Yo no tengo esa marca. Antes vacunaban en las escuelas. Recuerdo que el miedo es uno de los mandamientos de manipulación de Noam Chomsky, claro. Y se perdió los datos del Departamento de Salud de los vacunados, por eso no lo cubrieron los medios ni los canales de Puerto Rico. Investiguen la información de silencio sepulcral, porque desaparecieron si hubieran demandas por efectos de la puya. No sé de lo que me habla. Increíble, no sabía eso. Pero no olvidemos que parece que hay investigaciones federales también que apuntan al proceso de vacunación y a quiénes fueron los contratistas. Nada más digo. La corrupción nos mata a diario, dice la P. Que los PNP ganarán, yo no conozco ninguno, dice Ivonne Padua. Esa imagen no a tiempo en ningún puesto del gobierno, tiene un branding negativo. ¿Dónde está Vanessa Marzán? Esa muchacha, yo creo que, no le voy a decir muchacha, no quiero hablar así, quiero decirle, esa profesional, que creo que es una profesional de la epidemiología, lo peor que puede haber pasado con ella fue que aceptara una posición en el gobierno de Pedro Pierluisi. Y yo creo que hay algo de eso por lo que no sale. Bueno, vamos a Sol y Playa. Yo quiero hablar de Sol y Playa y voy a ir tan atrás como mencionar por lo menos algunos de los ex presidentes y presidentas que ha tenido la Junta de Planificación, porque la conversación que tuviéramos ayer con el amigo Pedro Cardona Roy, el urbanista, me dejó claro lo que él entiende es una mafia de los permisos. Y ustedes saben que aquí ha habido, a través de que en el 2021 empezamos con precisamente Sol y Playa. Sol y Playa que quedó así después del huracán María. Y empezó con Sol y Playa, lo que hoy se constituye como por lo menos en 4 o 5 campamentos alrededor del país, en los lugares donde las comunidades están denunciando lo que es el robo de los bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre, lo que es la intervención de personas que sencillamente piensan que el pedazo de playa es de ellos y limitan el acceso a la playa, etcétera, etcétera. Y fue cuando la Junta de Sol y Playa
empezó y diseñó un proyecto para hacer un trabajo de devolver a ese condominio las zonas recreativas que tenía, que se visibilizó el trabajo de las comunidades para tratar de establecer que en Sol y Playa se quería ocupar ese bien de dominio público, que es la playa Los Almendros. Y yo quiero ir tan atrás porque me parece que lo que va a pasar en el Tribunal de Aguadilla tiene mucha tangencia con lo que habláramos ayer con el planificador y ex comisionado de la Junta de Planificación, Pedro Cardona Arroyo, arquitecto, que establece que hay una mafia de permisos que coloca y provoca que lo que haya pasado en Puerto Rico en los últimos años con esos bienes de dominio público sea precisamente esa mafia la que la controla y que no hay ningún compromiso con el país, nada más mantenerse en el esfuerzo de producir un proyecto neoliberal que propone, entre otras cosas, que la privatización sea lo que traiga bienes o le sirva bien al país. Porque parte de lo que ocurre con la cadena entre los permisos y las agencias ambientales es precisamente poner en manos privadas en muchas ocasiones lo que son patrimonio del país. Y desde que en el 2021 empezamos a denunciar, porque las comunidades denunciaron, nosotros como periodistas cubrir lo que estaba pasando en Sol y Playa, siempre se habló, y en el caso de Eliezer Molina, por ejemplo, hablaba de un cartel de los permisos. Ayer Pedro Cardona Arroyo le llamó la mafia. Y fíjense lo que yo tengo desde aquella época. En el 2021, cuando empezamos a hablar de Sol y Playa, se habló, y Eliezer Molina lo utiliza mucho, pero esto se produjo en las redes, del cartel de los permisos. Incluían en esa imagen al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Es de alguna manera un meme porque lo coloca como comandante en jefe. Rafael Machargo, que en aquel momento era el secretario del Departamento de Recursos Naturales. Manuel Sidre, que era y es hoy el secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Gabriel Hernández, que era el gerente de OCPE, el secretario de OCPE. Ildefonso Ruiz, gerente de OCPE, que había sido empleado del Departamento de Recursos Naturales o estaba en destaque en. Ángel Román Más, consultor ambiental, que fue precisamente el consultor del esfuerzo de Sol y Playa, y Manuel A.G. Hidalgo, que era el presidente de la Junta de Planificación. Yo traigo esta imagen porque fíjense que lo que nosotros vamos a atender hoy, o el 15 de junio va a atender el tribunal, y nosotros vamos a seguir en nuestro esfuerzo por darle seguimiento a esta noticia, es el resultado de lo que ocurrió en Sol y Playa desde el día 1, que no habían permisos, no había permiso, el permiso era ilegal, para hacer lo que estaban haciendo. Y yo quiero aquí traer un dato que no se nos puede olvidar. No solamente que en ese condominio tiene una propiedad el hoy convicto Walter Pierluisi Isern, primo hermano del gobernador. Es que aquí no había permiso en el 2020. Y en febrero del 2021, a Walter Pierluisi Isern, digamos, a Sol y Playa, le dieron un permiso para empezar esa construcción. No había permiso en el 2020. En el 2021 bajó el permiso. Un mes más tarde de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, fuera y se sentara en la fortaleza después de resultar electo en el 2020. ¿Por qué me parece que es importante traerlo a la luz de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar, de lo que va a pasar en el 15 de agosto? Porque usted pensaría que no hay ninguna relación, pero es totalmente
al día de hoy lo mismo que se denunció en el 2021 y donde estamos hoy, que los expertos dicen que allí lo que hay es una mafia. Pedro Cardona Roy dice que lo que va a pasar en el tribunal el 15 de junio es precisamente que ahí se va a enfrentar Recursos Naturales con OCPE, porque el informe que trajo Sol y Playa, su ingeniero, para atender esa demolición, es defectuoso. Y ya la secretaria del Departamento de Recursos Naturales emitió una carta y la presentó ante el Foro Judicial diciéndole, mire, esta es la contestación que nosotros le estamos dando a OCPE, eso es defectuoso. Y fíjense que son los mismos cargos con diferentes personajes. En el 2021 era Gabriel Hernández y en el 2023 es el que era su asesor en la división legal y ahora es el secretario auxiliar, Félix Rivera. O sea, ¿estamos hablando de lo mismo? Pues sí, estamos hablando de lo mismo. ¿Quiénes coinciden? Obviamente, el gobernador de Puerto Rico, Manuel Sidre. Ángel Román Mas, no sé si va a estar allí. Yo me imagino que después del tostón que incluso le dieron en la legislatura de Puerto Rico, no deba estar ni por los centros espiritistas. Obviamente, Manuel Hidalgo no existe porque ahora quien existe de la Junta de Planificación es Julio Lasuz. Ajá. Pero son las mismas agencias. Pero es OCPE. Sigue siendo OCPE el problema. Sigue siendo OCPE el que arrastra los pies. Alguien me decía esta mañana, no es que arrastran los pies. Es que sencillamente se crearon para eso. Es que sencillamente, como dijo también ayer Pedro Cardona Roy, Manuel Sidre no tiene ningún interés como secretario de Desarrollo Económico de defender el patrimonio, ni defender lo que es de los puertorriqueños, el patrimonio natural. Ellos están prestos para, ¿qué es lo que tú quieres? Construir en medio de la tortuga. Aquí está. Ahí es donde tenemos un caso que ha corrido desde el 2021 y en el 2023 lo vemos en el mismo nivel. Ahora, lo que quiero aclarar, ya lo dije, pero lo quiero aclarar puntualmente. En efecto, OCPE no hace el informe que le entrega el Departamento de Recursos Naturales, que es la evaluación ambiental, la famosa RAE, por su sigla. Recordemos que tiene que hacer eso para entregárselo a OCPE para pedir el permiso de demolición. Que hay ahí la demolición, ya vemos y trajimos la carta ayer, que el departamento, la secretaria le dice, mire, lo que pasa es que ahí lo que tiene que haber es, primero, están utilizando el deslinde de la zona marítimo terrestre, obsoleto, el viejo, no son listos nada. Recordemos que se tardó mucho la secretaria, pero en noviembre del 2022 hubo un deslinde. Que ese caso estaba ante el tribunal, porque el municipio de Rincón fue, y la Junta de Planificación tuvo que ir, es que no había manera. Yo me imagino las caras de la gente cuando la Junta fue. La Junta tenía que ir porque es que, a pesar de que no quisieron, que pusieron un operativo de fuerza de la Policía de Puerto Rico en contra de los manifestantes tenían razón. Allí era en violación de todo. Los permisos eran nulos. No había manera de salvar eso en el tribunal. Fue la Junta, se emitió la decisión. En febrero del 2022 hubo una decisión final. La perdieron todas las veces que fueron al apelativo y al Supremo. En el Supremo ni siquiera lo quisieron ver. Todas las veces. Incluso fue Walter Pierluisi Isern en su carácter personal. Más allá de la Junta de Condóminos de Sol y Playa. Todo se perdió, pero ellos insistían. Quedó final y firme. Hay vista con relación a la demolición. Empiezan supuestamente a pedir el permiso en OCPE. Pues el juez Javid Quiñones Portalatín dice, pues ya se acabó.
Y ahora citó a la secretaria. Pero hay una orden que me parece bien interesante, que no solamente incluye a la secretaria, y esta orden se amplía, es una notificación para que vayan a esa vista el 15 de junio. El ingeniero que firmó el famoso informe, estoy loca por saber el nombre, OCPE no lo tiene, déjenme ver si me lo enviaron, porque le hice una petición, porque no es un ingeniero de OCPE, obviamente, no lo tiene, me dicen que no lo tiene. Pues, así es difícil, pero bueno, ellos deberían tenerlo en el expediente, pero la persona con quien hablo de la oficina de prensa me dice que no lo tiene. Yo no tengo el nombre, tan pronto lo tenga, lo discutimos acá, lo traemos y lo discutimos. Porque ese ingeniero, que es el que le entrega la información a OCPE, tiene que decirle al juez por qué utilizó ese deslinde, por qué dice que no hay que sacar los geotubos. Recordemos que aquí no es solamente la verja, y yo creo que si tengo una imagen, no es tan clara, pero vamos a utilizarla porque es que no está muy cercana. Pero me parece que ahí ustedes tienen la verja, ahí ustedes no pueden ver, pero obviamente están los geotubos y los famosos pilotes, o los pile caps, también que hablaba el arquitecto ayer. Pues yo me imagino que ese ingeniero será interrogado y contrainterrogado allí por el Departamento de Recursos Naturales y por el propio juez, que si lo está citando es porque el juez quiere escuchar esa prueba. El juez quiere escuchar por qué es que él utiliza un deslinde que está obsoleto según la agencia experta, y quiere escuchar qué es lo que está pasando, que el informe es tan incompleto. Ahora, yo quiero también decir que me parece que es bien interesante en este entramado de lo que han llamado el cartel o la mafia de los permisos. OCPE no es otra cosa que una agencia correo. Es la agencia que la parte que tiene interés en demoler o que tiene la orden de demolición, no olvidemos que esto es una orden de demolición de un tribunal. Esto no fue que la oficina del Departamento de Recursos Naturales, desde el punto de vista administrativo, decidió y tiene capacidad para ello que demuelan. No, es que fueron al tribunal y el tribunal dijo tienes que demoler. Es una agencia de correo. Recibe la información, se la pasa al departamento y el departamento es quien toma la decisión. ¿Alguien me puede explicar cómo es que esto resulta en economía procesal para la chequera del pueblo de Puerto Rico que está en quiebra? Si OCPE no va a hacer evaluación ninguna, no tiene el expertise y solamente recibe documentos, pero háganse un correo allí en el Departamento de Recursos Naturales, recíbalo y se lo sube al área legal y a las áreas expertas, Junta de Calidad Ambiental, Junta de Planificación. Yo quisiera que alguien me lo explicara y me encantaría estar en esa vista y escuchar a este gerente de OCPE que debe saber lo que yo sé de mecánica diésel para justificar que haya un esfuerzo que solamente reciba papeles a través digital, porque en una de las investigaciones que tengo, las personas no pudieron completar el procedimiento digital y ahora le están diciendo no es que usted no cumplió porque la única manera de entrar y procesar un permiso es digital. O sea, ¿este es el gobierno de qué? ¿De arrastrar los pies? No, estoy de acuerdo con esa fuente. Este es el gobierno de poner el pie para que tú te caigas. No hay manera de que esto se entienda de otra manera. ¿Y por qué es importante la vista de Sol y Playa en el contexto de lo que ha pasado antes? Y vamos a dejar a los tribunales para después porque nosotros le hemos traído muchas veces y bastante críticas que hemos hecho relacionadas a cómo en este mismo caso, los jueces le dieron un break de 30 días, le dieron otro break de 60 días, pero si llevamos casi un año, ya llevamos un año, ¿por qué no hay un desacato a la Junta de Sol y Playa? ¿Qué? ¿Que les da pena que están pelados? Pero si ellos se metieron en este lío, ¿por qué hicieron? Ellos se metieron en este lío porque el asesor ambiental, el Ildefonso Ruiz, le consiguió llegar tempranito a OCPE
y pasaron gato por liebre, y allí alguien que definitivamente también tiene que ver con Gabriel Hernández, dijo, vamos para adelante y vamos a emitir este permiso porque ahí está el primo hermano del gobernador. Pero independientemente de eso, en Puerto Rico hubo una época en que había una junta de planificación. Y tengo que decir que había una junta de planificación que en algún momento en la administración de Pedro Rosselló González trajo a Norma Burgos como presidenta. Que hay cuentos y hay cuentos de esa presidencia de Norma Burgos. Hay cuentos. Pero allí había una sapienza y una comunidad de servidores públicos que hacían su trabajo y tenían voz y voto. Y tenían un proyecto de hacia dónde iba a ir el país en términos de planificación. Todo eso se fue desmantelando. Como pasó en el Departamento de Recursos Naturales, como ha pasado en el Departamento de Educación, como pasa en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que hoy es una agencia que funciona básicamente privatizada a través del montón de contratistas que hay allí. Autoridad de Carreteras, lo mismo. Y todo este asunto, reglamento conjunto, que tiene mucho que ver, y cómo han destruido el proyecto institucional público, también llegó a la Junta de Planificación. ¿Qué pasó en la Junta de Planificación cuando María Gordillo la presidía? Que tengo que decir, siempre tengo que hacer la aclaración, que no está viva para hablar del asunto hoy. Como saben, trajimos información que murió el año pasado. María Gordillo, para que ustedes tengan una idea de cómo es preparar el terreno para que la gente y el proyecto público sea como esa administración lo quiere. Desde la administración de Luis Fortuño, que estaba Héctor O'Neill en el poder en Guaynabo, María Gordillo era su asesora planificadora para los proyectos de Guaynabo. Y lo menos que quería Héctor O'Neill en Guaynabo era un proyecto para desaparecer la comunidad Vietnam en Cataño, en Guaynabo, porque es la colindancia, en Guaynabo, y allí hacer una mega marina para, obviamente, personas de poder adquisitivo con viviendas y todo. Pero ese desarrollo se extendía hasta la carretera número 1, hasta la jurisdicción de Río Piedras a Caguas, que es jurisdicción de Guaynabo. Y había todo un plan que lo menos que tenía eran super mega carreteras, iban a destruir esa zona. Y el famoso proyecto del mega centro comercial, el Sambil. Esa era María Gordillo. Pues, ¿qué hicieron con María Gordillo? La premiaron en el 2017 y llegó a presidir la Junta de Planificación. ¿Con qué idea? Con que aquello que trajo de esa mentalidad de destrucción y de proyectos que solamente le servían a unos pocos, se pudieran ejecutar desde el reglamento conjunto que querían enmendar y que ha tenido diferentes proyectos y pasó por la administración de García Padilla, hubo uno, y ahora estamos donde estamos con relación al reglamento conjunto, que menos mal que no pasó el sedazo porque ellos mismos provocaron que fuera ilegal de su faz, porque no lo inscribieron en el Departamento de Estado. Lo que quiero decir con esto es que esta imagen que produce la gente que hace análisis a través de los proyectos y los fogones prendidos no es casualidad. Que todos aquí cumplen con el que se sentó a idear que el plan era destruir todo lo que tenía este país como protección ambiental para dárselo y hacerlo y disponerlo para aquel que tuviera la capacidad económica de llegar a comprarlo y a destruirlo para hacer el país que ellos quieren tener. Y a veces yo pienso que no es ni el país que ellos quieren tener. Alguien me decía ayer, ¿pero qué van a hacer si se van a tener que ir del país? Yo creo que ellos están perfectamente contestes con eso. Arrancan y se van.
porque no hay sentido de pertenencia. Porque todas las corrupciones que hemos visto en los últimos años nos dicen que van al pote del partido, pero también van al pote personal. Y hay que ver hasta dónde, cómo es que idearon la ley 2022, hoy ley 60, cómo es que crearon un esfuerzo para eliminar el sentido de pertenencia que tenían los servidores públicos que llevaban más de 13 años en el gobierno de Puerto Rico, ley 7, administración Fortuño. Destruyeron las corporaciones públicas, destruyeron la Universidad de Puerto Rico, y no hay manera de que este esfuerzo que estamos viendo en las agencias de protección ambiental no sea un esfuerzo por diseño. Y me parece que eso es importante, verlo en el contexto. ¿Y qué es lo que finalmente pasa en Sol y Playa? Que si tú no lo vas a tumbar, yo lo voy a tumbar. Y ahí está la gente, tumbándolo. Y lo que está pasando en las agencias públicas, y voy a terminar con esto, pensaba que me iba más temprano, pero no, es precisamente también lo que vemos en esta imagen. Ustedes ven aquí al director, el segundo de izquierda a derecha, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que tiene que volver, que tiene que también enviar un emisario, o tiene que ir él, a la vista del próximo 15 de junio en la sala de juez Portalatín Quiñones. Porque también está citado, porque sabemos que el Instituto de Cultura también tiene injerencia en todos estos proyectos, porque hay un patrimonio histórico edificado, porque hay un patrimonio arqueológico. Pero al que yo le llamo también el influencer del baile de la bomba y la plena, que parece que es lo único que quiere velar que se proteja en Puerto Rico, no hace ninguna expresión sobre ese asunto. Pero ¿dónde está y con quién janguea el director del Instituto de Cultura Puertorriqueño? Con aquellos que se hacen llamar periodistas. Por ejemplo, Alex Delgado, que es un buen PNP, al servicio de un partido en Notipalma y en un programa de entretenimiento de televisión. Y ahí es donde está la corrupción no pagada que puede haber en los elementos que son importantes. ¿Para qué? Para que la gente tenga información y pueda dilucidar. Para que usted decida, mira, de todo esto que me dijeron, aquí es que yo estoy. Y con esa información que yo tengo, porque ya sé lo que está pasando en las instituciones, porque ya sé lo que nos ocultan, y el periodismo me lo trajo, usted pueda tomar decisiones informadas. Esa es la idea de este proyecto y seguirá siendo la idea de Bonita Radio. Y por eso traer estos contextos me parece tan importante. Yo me voy, recuerden que hasta las 5 tenemos programa en Que Palo es Noticia, que voy a seguir investigando, que estoy haciéndolo, y lo más importante, si pueden y les parece y tienen la capacidad, vayan a todos los elementos, plataformas de Bonita Radio, porque estamos buscando dinero hasta debajo de las piedras para continuar el proyecto. PayPal, tarjetas de crédito. Esta noche voy a poner una invitación que le hacemos a quienes puedan. Tenemos una presentación en la Fundación Luis Muñoz Marín, que es en efecto una presentación para aquellos donantes que entiendan pueden pagar ese donativo, darnos ese donativo y conversar sobre todo. Quiero conversar con aquellos que puedan entender o que tengan la capacidad para ser donantes frecuentes y conversar sobre qué es lo que entienden debe hacer el periodismo por la democracia. Y que sin periodismo no hay democracia. Éxito, vayan a bonitaradio.net, PayPal, tarjetas de crédito y la Fundación Periodismo 21, que siempre apoya nuestro proyecto y nos apoya económicamente, también recibe donativos. ATH Móvil, Bonita Radio, o ATH Móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI. Éxito. Y nos vemos cuando esta tarde a las 5. Buen provecho. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.